Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 17, un capítulo que constaba de 16 versículos, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar con nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud, un día más de tu amor y de tus bendiciones, un día más para darnos cuenta todo lo que haces por nosotros, Padre, para empezar, darnos vida, darnos salud, darnos la oportunidad de poder ver, de poder caminar, de poder escuchar, de poder leer tu palabra, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Guíanos, Padre amado, con la lectura de tu palabra, con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, para poder valorar tu palabra, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros tropiezos, perdónanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer firmes, fuertes, valientes, con una fe inquebrantable, haciendo todos los días tu voluntad. Ayúdanos a ver las cosas en la manera que tú las haces, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces, en este capítulo vemos que una vez más los israelitas se volvían a quejar, ¿verdad? Como sabemos, ellos habían acampado en Sin, en el desierto de Sin, y luego Jehová los movió hacia el desierto, hacia Refidim. Pero en Refidim no había agua. Y ellos comenzaron a gemir, a clamar y a pedir y a quejarse a Moisés, que por qué no hay agua, que por qué nos has traído acá, que por qué nos has traído a morir aquí al desierto, por qué nos sacaste de Egipto cuando vivíamos mejor allá, nos trajiste a morir acá, y un montón de quejas y cosas que vemos los corazones de estas personas. ¿Y no les hace recordar un poco a lo que vivimos en la actualidad? Mucha gente que siempre se está quejando de todo. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué mis cosas tienen que ser así? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué mi mundo es así? ¿Por qué todo el tiempo estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos muchas veces de las cosas? ¿Y esto será algo que agrade a nuestro Padre? ¿Estamos confiando realmente en Él con nuestras quejas? Claro que no. Nos estamos comportando como los israelitas, pero no los israelitas que confiaban en Jehová, sino esos israelitas que eran duros de corazón, que estaban quejándose todo el tiempo, ¿verdad? Hasta llegaron a decir, ¿nos va a cuidar Jehová o no? ¿Cómo es posible que siquiera puedan dudar un poquito? ¿Y por qué hay duda? Porque no tienen fe, porque no confían realmente en Jehová, porque les falta tener fe, les falta confiar en Dios, porque no aplican las enseñanzas de Dios en su vida. Es increíble que después de todo lo que ellos han visto, que han caminado, ¿cómo se llama? Por el mar seco, por el piso seco del mar, que las aguas del mar eran las paredes. Han visto cómo Jehová lanzaba granizos, cómo se destruyó a tantas lugares de Egipto, cuando mandó las langostas. Han visto 10 plagas y aún así desconfían. Y ahora hablo de nosotros. ¿Aún así desconfiamos? ¿Aún así pensamos y nos quejamos por qué? ¿Estaremos actuando correctamente?
¿Debemos realmente quejarnos? Claro que no. No debemos ser como estos israelitas, este grupo de israelitas de corazón duro, de falta de fe, que comienzan a quejarse y a preguntar si Jehová nos va a cuidar o no. Ya no ha demostrado en tantas ocasiones, no ha demostrado con las plagas, no lo ha demostrado con esa nube que los guía todos los días, que Jehová está con ellos, que Él los está cuidando. Y ahora nosotros, ¿de qué nos quejamos? ¿No confiamos en Jehová? ¿No confiamos en nuestro Creador, en nuestro Padre? ¿No confiamos en que escucha nuestras oraciones, en que sabe nuestras necesidades? Pues si no estamos confiando en lo suficiente, es que debemos seguir aprendiendo de Él. Es que debemos seguir orando con Él con más persistencia y pedirle que nos dé su entendimiento, que nos dé su Espíritu Santo, que nos ayude a vivir en la manera que Jesús nos enseñó. Porque debemos de confiar en Jehová plenamente. Así como un grupo de israelitas que sí lo hacían. En este caso vemos el caso de Moisés. Él confiaba en Jehová. Él hacía su voluntad. Y sabía que todo estaba en sus manos, como en el caso de Josué y muchos otros, como en el caso de Ur y muchos otros, que sí tenían fe, que sí confiaban en Jehová y que ponían su vida en las manos de Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, poner nuestra vida en sus manos, confiar en Él. Como dicen, cada día tendrá sus problemas, pero nuestro Padre nos ayudará a salir de ellos, nos guiará, nos dará la fortaleza que necesitamos. Entonces no nos preocupemos de mañana, sino enfoquémonos en vivir el hoy, en tratar de ser mejores seres humanos cada día, en tratar de poner a Dios primero antes que todo, antes que nuestra propia vida. Aprendamos a valorar todo lo que Dios nos da. Aprendamos a ser agradecidos por todo lo que tenemos. El problema está aquí, de cómo vemos las cosas, de cómo enfrentamos las cosas. Aprendamos a ver las cosas como que todo es un milagro. El hecho de levantarnos un día más es un milagro que Dios nos da, un milagro más de vida. Cuando nos levantamos y vemos el cielo, vemos el sol, vemos las nubes, vemos un día más que Dios nos da, otro maravilloso milagro. Ver a nuestra familia cerca, a nuestro lado, a nuestros hijos, a nuestra madre, es otro milagro más. Aprendamos a vivir y a valorar cada día como un milagro que Dios nos da. Cada vez que llevemos un pan a la boca, un alimento a la boca, aprendamos a ser agradecidos porque si llegó ahí, es gracias a Jehová. Aprendamos a ser agradecidos todos los días y vivamos cada día como si fuera un milagro que Dios nos da. Entonces, Moisés oró a Jehová y le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré? Dice, casi me apedrean. La gente estaba molesta, fastidiada. Entonces Jehová le dijo, toma contigo a los ancianos de Israel y llévalos al pueblo que está en el monte de Horeb. Allí te encontraré ante la roca. Golpéala con la vara con que golpeaste el Nilo y brotará agua suficiente para todos. ¿Se imaginan? De la roca brotó agua. Sí, para nuestro Padre no hay nada imposible. Y así lo hizo Moisés. Fueron con el grupo de ancianos. Moisés golpeó la piedra y salió cantidad de agua abundante para todos. Y aún así podemos dudar. Realmente deberíamos tener un corazón demasiado duro como para poder dudar de nuestro Padre, ¿verdad?
Ni siquiera 1 milímetro deberíamos dudar. Simplemente confiar en que todo tiene una razón, un propósito y saber que llegará el alimento en el momento indicado, llegará el agua en el momento indicado. Jehová sabe cuándo y cómo. Y muchas veces si algo falta es porque nos está probando. A ver si realmente confiamos, si realmente lo amamos como decimos. Entonces aprendamos a agradecer por todo y a confiar en nuestro Padre, a tener esa fe inquebrantable cada día más fuerte. Y cada vez que vamos aprendiendo esto, vamos viendo lo maravilloso que es nuestro Padre. Y así lo hizo Moisés. Fueron, como les dije, y tuvieron abundante agua. A ese lugar lo llamaban Masá, que era tentar a Jehová. Y también lo llamaban Meriba, que significa querella, porque ahí el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, ¿verdad? Así pasó el tiempo y luego los guerreros de Amalec salieron a pelear contra el pueblo de Israel en Refedín. ¿Quiénes eran estos guerreros de Amalec? Pues los amalequitas eran nómadas ambulantes establecidos cerca de Sinaí y ejercían control en las rutas por donde las caravanas de viajeros pasaban. O sea, ellos ahí controlaban. Salían y pasaban parte de su sostenimiento, de lo que se sostenían, de lo que vivían, era de los robos a los viajeros. O sea, cualquier persona que viajaba, familias, comerciantes, grupos, ellos se dedicaban a robar. Entonces estos eran, como dije acá, eran nómadas. Lo que hacían era, se sustentaban en robar, en hacer daño y hasta matar. Entonces eran personas realmente de un corazón muy duro, eran personas muy crueles. Se dice que los amalequitas fueron una de las primeras naciones que hubo y algunos se dicen que viene de la descendencia del nieto de Abraham, pero de Esaú. Pero muchos dicen que esto no es así. Entonces, la verdad es que no hay a ciencia cierta si realmente ellos vienen de la descendencia de Esaú o no, porque otros escritores lo dicen que no y otros dicen que sí. La verdad no se sabe. Lo que sí se sabe es que los amalequitas eran personas nómadas, personas crueles, personas que robaban a todos los que pasaban por esas rutas comerciales, ¿verdad? Y vivían de eso. Y lo que también sabemos es que fueron los primeros en pelear con los israelitas. Entonces, los guerreros de Amalek salieron a pelear contra el pueblo de Israel. Moisés ordenó a Josué que llamara a los israelitas a las armas para pelear contra el ejército de Amalek. Josué era el sobrino de Moisés, era su sobrino y era alguien también muy cercano a Jehová, que obviamente toda su familia eran muy creyentes y muy temerosos de nuestro Padre. Entonces Moisés ordenó a Josué que preparara a los israelitas, ¿verdad?, a las armas para pelear. Como sabemos, muchos de ellos nunca, jamás en su vida habían cogido una espada, así que no tenían ni idea. Pero tuvieron que prepararse, sacar valor y fuerza y saber que no estaban solos, que Jehová iba a estar con ellos. Pero también ellos no podían cruzarse de manos, sino tenían que esforzarse y practicar. Y es lo que hicieron. Como sabemos, Moisés fue un príncipe y fue también preparado con estas artes de la espada. Así que él les enseñó cómo debían, porque Moisés era uno de los mejores. Así que Moisés les enseñó cómo debían maniobrar la espada, cómo deberían pararse, cómo deberían mirar con el que van a pelear, con quien se van a enfrentar y cómo mover la espada. Entonces estuvieron practicando, tuvieron unos días, un tiempo de poder practicar, de poder prepararse para estar listos. No se quedaron con los brazos cruzados y dijeron, bueno, Jehová nos va a ayudar, ya no necesitamos prepararnos. No, ellos hicieron lo que estaba en su parte, hicieron lo que ellos tenían que hacer, lo que estaba en sus manos. Tratar de prepararse lo mejor que podían.
sacar el valor y la fuerza de Jehová e ir a pelear. Entonces, no era nada fácil. Muchos de ellos, jamás habían cogido un arma, pero sabían que no estaban solos, que Jehová iba a estar con ellos. Y así fue. Moisés les dijo, bueno, Josué y sus hombres salieron a presentarse en la batalla al ejército de Amalec. Moisés les había dicho a ellos que él se pararía en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mis manos, dándoles a ellos la fuerza y seguridad de que Jehová estaba con ellos y que era una pelea que iba a ser junto con Jehová, que tienen que ser fuertes, valerosos, porque es lo que nuestro Padre desea. Él no desea personas cobardes, Él desea personas fuertes, valientes, listas a enfrentar lo que nos toque enfrentar para defender a nuestro Padre. Y eso es lo que debemos ser, personas fuertes y valientes. Entonces, Josué y los hombres salieron y se presentaron a la batalla del ejército Amalec, ¿verdad? Muchos quizás con algunos miedos, temerosos, pero luego fortalecidos, sabiendo que esa pelea no era solo de ellos, sino era la pelea de Jehová y que estaban junto con él, que no estaban solos porque Moisés iba a estar ahí. Entonces Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Hur también era, se puede decir, uno de los ancianos, con una fe inquebrantable. Y también me parece que llegó a ser pariente de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña, mientras Moisés mantenía la vara en alto, ¿verdad? Mientras que él mantenía la vara en alto, Israel ganaba. Pero cuando dejaba que sus brazos descansaran, porque imagínense, no eran 5 minutos, no eran 10 minutos, no eran 15, no eran 20, no eran media hora, eran horas que tenía que estar Moisés alabando a Jehová, orando con las manos hacia arriba para que pueda darle la fuerza que necesitaban a los israelitas, las habilidades que necesitaban para poder ganar la batalla. Entonces, nadie puede sostener un brazo por tantas horas, ¿verdad? Eran 4, 5, 6 horas. Entonces llegó un momento en que necesitaba él descansar los brazos, pero cada vez que los bajaba, los soldados de Amalek comenzaban a ganar terreno, comenzaban a avanzar. Entonces, al darse cuenta de esto, Aarón y Hur movieron una piedra inmediatamente para que Moisés se pueda sentar y ellos se pusieron cada uno a sus lados, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y mientras Moisés estaba sentado, ellos le levantaban los brazos para poder seguir alabando a Jehová, para poder seguir orando mientras que la pelea o la batalla seguía en curso. Entonces, dice que estuvieron así hasta la puesta del sol. ¿Se imaginan? Esto empezó en la mañana y estuvieron hasta la puesta del sol. O sea, han sido más de 6 horas más o menos que han estado batallando ahí. Obviamente Moisés estaba bastante cansado, pero felizmente Aarón y Hur se dieron cuenta de esto y lo ayudaron para que mantenga los brazos abiertos. Como resultado, Josué y sus soldados derrotaron al ejército de Amalek. Gracias a Jehová, gracias a la gloria de Jehová, gracias a la fe que ellos tenían y gracias también a que Aarón y Hur estuvieron junto con Moisés, ayudándolo, apoyándolo para seguir alabando a Jehová y para que esa batalla puedan triunfar. Y así fue, Josué y sus soldados triunfaron. Y eso nos lleva también a pensar en nosotros, en nuestras pequeñas batallas, en nuestros pequeños esfuerzos, en nuestro pequeño trabajo que tengamos que hacer el día a día. Démonos cuenta que no estamos solos, que Jehová está siempre con nosotros, dándonos la inteligencia, las destrezas, las habilidades, la fuerza, la energía, las ganas que tenemos para poder hacer las cosas, sobre todo cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos las cosas que Él desea que hagamos. Él siempre nos está guiando cada paso, cada camino que demos. Esforcémonos todos los días en demostrar que deseamos hacer las cosas a su manera,
dejando de lado nuestros propios intereses y nuestros propios pensamientos, sino haciendo primero la voluntad de nuestro Padre, que es simplemente ponerlo a Él primero, antes que todo. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es lo que debemos hacer, demostrar el amor hacia los demás. Entonces, Jehová le ordenó a Moisés: escribe esto en un registro permanente para que se recuerde siempre. Desde aquí, Moisés empezó a escribir la Biblia tan maravillosa que hasta el día de hoy podemos leerla. Gracias a quien es posible que podamos tener una Biblia en nuestras manos. Gracias a Jehová. Gracias a nuestro Padre que hizo posible que su palabra pueda llegar a nuestras manos y en nuestro idioma, ¿verdad? ¿Qué mayor bendición podemos sentir y decir? Entonces ahí Moisés empezó a registrar todo lo que había sucedido y Jehová mismo fue el que le decía cómo tenía que escribir, lo que tenía que decir. Estaba él algunas veces muy inspirado y no se daba cuenta que escribía simplemente porque Jehová le estaba dando todas las ideas y todo lo que tenía que escribir. Todo lo que estamos leyendo hasta ahora es la palabra de Dios, está basada en la inspiración divina de nuestro Padre. Moisés mismo decía que él estaba escribiendo y luego no se daba cuenta que era Jehová mismo quien estaba poniendo todas las ideas, lo que tenía que escribir, la manera en que tenía que escribir en el papel, en ese tiempo que era el papiro. Entonces, qué maravillosa bendición poder tener la oportunidad de leer su palabra, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Jehová le ordenó a Moisés: escribe esto en un registro permanente. Y así lo hizo Moisés. Fue registrando absolutamente todo lo que pasaba y por eso el día de hoy podemos leerlo. Y también le dijo: anuncia a Josué que borraré todo rastro de Amalek. Y así fue. Dice: porque Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Después de esta primera batalla, luego hubo otra batalla donde los amalequitas atacaron a los israelitas 2 veces antes que pudieran llegar, cuando ellos trataban de llegar a la tierra prometida. Y luego más adelante se dice que también volvieron a ser atacados en el tiempo de Jueces. Y luego también David y Ezequías prácticamente eliminaron definitivamente al pueblo de los amalequitas. Entonces, tal y como Jehová lo había dicho, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y así fue. Como les digo, más o menos después de David y en la época de Ezequiel, que fue donde ya no se supo más de esta descendencia que probablemente desapareció. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado, que tengan un maravilloso día, que Dios los llene de muchas bendiciones y hacer la voluntad de Dios. Bye.